¿Qué es la adoración, hermano? ¿Qué es la adoración al Señor? A veces cuando escuchamos la palabra adoración, ¿en qué pensamos? En un canto lento, en un canto que expresa nuestra gratitud. Pero hoy hablaremos de la adoración y vamos a ver el capítulo 22 de Génesis. En relación a la adoración, ¿qué es la verdadera adoración? Pero antes de entrar al capítulo 22, quiero recordar un poquito el capítulo 21. ¿Qué es lo que pasó en el capítulo 21? En el capítulo 21 vemos que Dios cumplió su promesa a Abraham. Dios le dio un hijo a Abraham. Y ya Isaac ya había nacido. Ajá, era la promesa que Dios le había dado. ¿Sí? Ahora también en el verso 20 podemos ver que Dios, aún el otro hijo de Abraham, que es Ismael, lo había fortalecido. Dios estaba con Ismael, dice el versículo 20 de Génesis 21. Y Dios estaba con el muchacho, con Ismael, y lo fortaleció. Fue un tirador de arco, se casó, formó una familia, tuvo 12 hijos. Bueno, Dios lo bendijo también a Ismael. Después en el verso 22 dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Aún mismo Abimelech, un rey que no conocía de Dios o no conocía a Dios, está reconociendo que Dios bendice a Abraham y que Abraham que Dios está con él y que todo lo que hace Abraham, Dios lo prospera. En este caso, sigue hablando este pasaje y nos dice que Abimelech le regresa un pozo que era de Abraham, que Abraham había cavado, se lo regresa. Entonces vemos en este capítulo, pues parece que ya todo está bien, ya tuvo dos hijos, aunque uno se había ido o lo había sacado Abraham, Dios estaba también con ese hijo, el otro hijo, el que Dios le había prometido, estaba ahí con Abraham, ya Dios había cumplido esa promesa, ya Sara había podido tener un hijo, ahora aún ante las naciones que están a su alrededor, reconocen que Dios está con Abraham y hacen un pacto. En el versículo 33 dice, y plantó Abraham un árbol a tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces, vemos que parece que todo va bien, tiene familia, tiene dos hijos, una buena relación con los habitantes de la tierra, un pozo donde va a tener agua para él, para sus ganados, dos hijos, una relación con Dios. ¿Qué más necesitaba Abraham? ¿Qué más necesitaba? Ahora, ¿qué más quería Dios enseñar a Abraham? Ajá, y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué implica la verdadera adoración? ¿Qué es lo que implica la verdadera adoración? Y entonces, primero voy a hacer una distinción entre alabanza y adoración. Alabanza no tiene que ver con cantos rápidos y adoración con cantos lentos. No, la alabanza es honrar a Dios, reconocerlo por lo que Él es, por su grandeza. Alabamos a Dios, le honramos. La adoración, hay una pequeña diferencia. Es un tiempo en el que nosotros dedicamos a Dios. Cuando empieza este tiempo de adoración, Dios nos habla nuestras vidas a través de su palabra. Nosotros respondemos a Dios en gratitud, en fe, con amor. La adoración entonces comienza de Dios hacia el hombre. ¿En qué sentido? En que Dios nos habla, nos da su revelación, nos da su evangelio, nos da su salvación. Y nosotros respondemos a Dios en gratitud. Dios nos da su amor y nosotros respondemos también en amor. Esto es algo, una parte de la adoración, o más bien una definición de lo que es la adoración, ¿sí? Ahora, Abraham ya había recibido la promesa de Dios, la palabra de Dios, había recibido las bendiciones de Dios. Ahora era el momento en que Abraham respondiera a esa gracia, a ese amor, a esas bendiciones de Dios.
Y ahora sí vayamos al capítulo 22. En el verso 2, Abraham, vemos que Dios le habla a Abraham. Verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese, él había batallado muchos años. ¿Cuántos años? No lo sabemos, pero desde que Dios le dio la promesa hasta que nació Isaac fueron 25 años. Entonces, ¿cuánto tiempo tenía de casado? No sabemos, pero póngale usted otros 15, 20 años atrás. Para este tiempo ya habrá tenido 50 años cuando Dios le da un hijo. 50 años sin poder tener hijos, porque en realidad tiene su hijo cuando Abraham cumple 100 años. Entonces, usted tiene a Abraham ahí ya con su hijo. Y es algo bien importante lo que dice el verso 2. Toma a tu único hijo. Aunque tenía Ismael, Dios está reconociendo que el hijo de Abraham es Isaac. A tu único hijo. A quien tú amas. Aquel que amas. ¿Será que Abraham no amaba a Isaac? Claro que sí. Había esperado muchos años por Isaac. Toma a tu hijo y ve y ofrécelo en holocausto a Dios. Ahora, Abraham, imagínese lo difícil que sería para Abraham que Dios le pidiera esto. Pero él no dudó. En este pasaje no habla de que Abraham haya dudado. No dudó y caminó con fe. Tiene una plena confianza en Dios. El verso 5, que ya leímos hace un momento cuando comenzamos la reunión, dice el verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué es lo que dice Abraham? Voy a ir con el muchacho, vamos a adorar a Dios, y volveremos a vosotros. Ahora, ponga atención. ¿Qué es lo que iba a ir a hacer Abraham? Iba a ir y sacrificar a su hijo. Pero él está diciendo, voy a ir a adorar a Dios. Pero otra cosa que dice, y volveré a vosotros. Entonces, ¿a qué se refería Abraham que iba a ir y adorar? Se refería al acto de sacrificar a Isaac y al acto también a lo mejor de adoración, de oración que iba a hacer. ¿O a qué se refería? No, él estaba hablando del acto de obediencia. Cuando él iba a ir y obedecer a Dios, eso era la adoración. Más que el sacrificio en sí, era el acto de obediencia. ¿Sí? Y dice el verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Póngase en este momento. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham? Este pasaje, hay algo muy importante en este pasaje. Sabemos que es un símbolo del sacrificio de Cristo. Pero hoy no quise hablar de eso, sino quise hablar desde la perspectiva de Abraham. El acto de Abraham de obediencia y de adoración a Dios. En este caso, él está ahí con su hijo. ¿Qué iba a hacer Abraham? Toma el cuchillo y lo iba a matar. Póngase a pensar, ¿será que él verdaderamente lo iba a matar? ¿O estaba esperando que Dios hiciera algo antes de que lo matara? Usted puede decir, no, yo creo que Abraham sabía de que Dios no lo iba a permitir. Entonces, a lo mejor Abraham nunca tuvo en mente en sacrificar a su hijo. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que él subió. Él iba seguro que iba a matar a su hijo.
Cuando levantó la mano, no la levantó pensando, ahorita espero que alguien me detenga. No, él levantó la mano e iba a matar a Isaac, al hijo que amaba. Sí, Abraham lo iba a matar. Pero ¿por qué iba a hacer esto? ¿Por qué iba a hacer esto? Entonces, ahorita vamos a ir a Hebreos, pero antes que eso quiero que pensemos, ¿qué implica la adoración? La adoración implica obediencia. No hay adoración si no hay obediencia. Mejor dicho, la obediencia es la adoración verdadera a Dios. No es el acto de cantar, no es el acto, en este caso como Abraham, de sacrificar a su hijo. La adoración implica obediencia en nuestras vidas. Usted puede decir yo adoro a Dios, usted puede decir yo oro a Dios, pero no tengo obediencia, no hay adoración. No hay adoración. La adoración es la respuesta del hombre hacia ese amor de Dios. ¿Y cómo respondemos? En obediencia. Segundo punto que quiero que veamos es la confianza plena que tenía Abraham. En Hebreos 11, 17 nos va a decir por qué Abraham estaba seguro. ¿Por qué Abraham iba a tomar el cuchillo y iba a matar a su hijo? Dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado también, le volvió a recibir. Entonces vemos que Abraham estaba decidido en matar, porque aquí dice, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Y por qué sabía esto Abraham? Abraham había llegado a conocer que Dios es un Dios que habla, que Dios es un Dios que promete y que cumple su palabra. Dios le había dicho, tú vas a tener un hijo. Ajá. Antes había dudado y dijo, a lo mejor es mi esclavo con el que me va a heredar. Y después tuvo un hijo con su esclava y dice, a lo mejor este Ismael es el que me va a heredar. Y Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo de Sara. Y Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Entonces Abraham había conocido ese Dios que habla y cumple su promesa. Cuando entonces le dice, dame a tu hijo, ¿el que tuvo en mente? No sé cómo lo va a hacer Dios. Pero si Dios me dijo que a través de él voy a tener una descendencia grande, yo sé que Dios es poderoso, así como me lo dio, también de volverlo a levantar de los muertos. Y dice en Hebreos que en sentido figurado lo volvió a recibir. Dios le dio vida nuevamente a Isaac. Claro que esa es una figura de lo que Dios haría con nosotros. Pero quiero que se ponga, ahora sí como decimos, en los zapatos o en las sandalias de Abraham. ¿Sí? Él estaba plenamente seguro de que si Dios le estaba diciendo algo, es porque era su voluntad y Dios cumpliría su promesa a pesar de cualquier cosa. Él estaba seguro de la promesa de Dios y sabía que Dios iba a cumplir su palabra. No había duda, no había duda, no puede haber duda. Abraham sabía esto y por eso él podía obedecer. Pero no por obligación. O sea, cuando Abraham obedeció a Dios no fue por obligación. Muchas ocasiones nosotros obedecemos a Dios, pero a veces es que no me queda de otra, es que sé que es lo que tengo que hacer, es por obligación, sé que eso es lo que debo hacer, aunque no estoy conforme, pero tengo que obedecer a Dios, ¿sí? No estaba obedeciendo a Dios renegando de lo que Dios le había pedido. No, él estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría su promesa y que lo que Dios le estaba pidiendo era lo mejor para él y para su hijo. Entonces podemos ver que Abraham verdaderamente había conocido a Dios. Anteriormente había tenido muchas dudas, pero ahora no. Ahora él conocía a ese Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa adoración, hermano? ¿Cuál fue el resultado de esa obediencia, de esa fe y de esa plena confianza que Abraham tuvo? ¿Cuál fue el resultado? Ahora pongámonos a pensar. Si Abraham no hubiera obedecido a Dios, él podría haber pensado, yo amo a mi hijo, yo lo amo demasiado, soy incapaz de hacerle daño.
No lo quiero ver morir, mucho menos que yo sea el que lo deba matar. No quiero eso. Pienso que lo que Dios me dijo es algo ilógico. Si Dios me dijo que me lo iba a dar, ¿por qué ahora me lo quiere quitar? Eso es algo ilógico. No cabe en mi mente. ¿Qué hubiera pasado? Ujú. Si él no hubiera obedecido, posiblemente Isaac hubiera tenido una buena vida como Ismael, pero Abraham hubiera quebrantado el pacto. ¿Qué pacto? El que Dios le dijo desde que estaba en Ur de los Caldeos: yo voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si él no hubiera obedecido, si él no hubiera adorado a Dios, ajá, él hubiera quebrantado el pacto. Isaac entonces no hubiera sido el heredero de la promesa. El resultado entonces de la adoración de Abraham a Dios fue que siguiera el pacto, la promesa, en su vida, en su descendiente, en su hijo, en Isaac. Ajá. Póngase ahora en el lugar de Isaac. Si su padre no hubiera sido fiel a Dios, Isaac no hubiera entrado en ese pacto. Ujú. Porque aquí lo dice en el verso 15. En el verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, cuando ya iba a matar y que lo detuvo, y después de que vio el cordero Abraham y que lo ofreció, dice que por segunda vez le habló, y en el verso 16 y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, y hace un juramento, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjese cuál es el resultado de una adoración verdadera, de una adoración en obediencia, de una adoración con plena confianza en Dios. No únicamente una obediencia a regañadientes, no, con una plena confianza en Dios. Dice: te voy a bendecir a tus descendientes. Y ahora esa obediencia de Abraham nos ha llegado a nosotros, ha sido bendición para nuestras vidas, porque a través, aquí cuando dice en tu simiente, esa simiente es Cristo, y en su simiente fueron benditas todas las familias de la tierra. Le dice: por cuanto hiciste esto y no rehusaste, por cuanto fuiste fiel al pacto y me obedeciste, entonces yo voy a bendecirte a ti y voy a bendecir a tu hijo. Ujú. En ocasiones pensamos que el trato de Dios con nosotros puede ser algo ilógico. No puede ser que Dios me trate así. No puede ser que Dios trate a mi familia de esta manera. No puede ser que Dios trate con mi hijo con esta enfermedad. Yo amo mucho a mi hijo y me duele ver lo que está enfermo. ¿No lo ha pensado usted? ¿No ha pensado cuando su hijo está enfermo? Cuando su familiar, cuando alguien que usted ama mucho está enfermo. ¿Y qué piensa usted? Yo creo que Dios se equivocó. Yo creo que lo que estoy pasando no es algo lógico. Yo amo a mi hijo y cómo lo puedo ver en esa condición. Pero déjeme decirle algo, hermano. Usted ama a su hijo, pero Dios ama más a su hijo que usted. Dios sabe lo mejor para su hijo que usted mismo. A usted que le toca ser fiel a Dios, obediente a Dios, agradecido con Dios. Si realmente queremos dar adoración a Dios, o sea, responder a ese amor a Dios, responder a su gracia, debemos ser obedientes, tener plena confianza que donde Dios nos lleva, que lo que Dios permite, que el trato que Dios está teniendo conmigo, que el trato que Dios está teniendo con mi familiar, con mi hijo, con mi padre, es en su voluntad y es lo mejor para nosotros. En ocasiones pasamos tribulación, posiblemente llegamos en nuestra vida en un momento como Abraham, que todo iba bien, teníamos una familia estable, un trabajo estable, pero de repente algo cambia.
Usted recordará, el pasado mes de febrero falleció el pastor Octavio, mi papá. Comenzó esta pandemia a las pocas semanas. Hemos visto enfermar a muchos hermanos. Algunos han partido con el Señor. Algunos aún ahora siguen enfermos. Están pasando esa enfermedad, ya sea de COVID o alguna otra enfermedad. Y a veces nos preguntamos por qué. Pensamos que a lo mejor no es algo lógico lo que estamos viviendo. En el mundo entero estamos pasando una situación difícil. En México, uno de los países que más le ha pegado esta enfermedad, esta pandemia. La iglesia en México, la iglesia cristiana, no es ajena a esto. Han partido muchos pastores con el Señor, muchos hermanos. La iglesia, el centro discipular, no somos ajenos a esto. Y pensamos que a lo mejor Dios está actuando de una manera ilógica. Debemos acercarnos a la palabra de Dios, conocer verdaderamente a Dios. Romanos 12, vaya a Romanos 12, versículo 2. Debemos tener plena confianza en Dios que el camino por donde nos lleva es el mejor. Que el trato que está teniendo con nosotros es un plan perfecto. Dice Romanos 12, 2. No se conformen, hermanos, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice, para que comprendan que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si aún hay duda en nuestra mente, si aún hay duda en nuestro corazón, es porque no hemos conocido a Dios. Si aún estamos renegando por donde Dios nos lleva, es porque no hemos conocido a ese Dios, que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. ¿Sí? Podemos decir por qué falleció, por qué enfermó, pero debemos ver ahora el otro lado. Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene un plan perfecto. Nosotros debemos adorar a Dios. ¿De qué manera? Siendo obedientes, teniendo una plena confianza en Dios. Si Dios te está pidiendo algo, hermano, tú debes ser fiel a Dios y obedecerle. ¿Por qué a veces tenemos temor de entregarle nuestros hijos a Dios? Y no estoy diciendo sacrificarlos y matarlos en un altar, no. De entregarlos, que Dios obre en ellos. A veces decimos, es que no sé cómo va a obrar Dios, tengo miedo. ¿Tienen miedo? Sí, porque yo amo demasiado, no quiero que Dios le haga algo. Hermano, Dios ama más a su hijo que usted. Y lo que Dios quiere hacer con su hijo es mejor que lo que usted quiere hacer con él. Lo que Dios quiere hacer con su vida es mejor que lo que usted quiere hacer con usted mismo. Lo que Dios quiere hacer en su trabajo es mejor que lo que usted puede hacer. No pongamos las cosas en estas cosas temporales. Estas cosas temporales, estas pruebas momentáneas, dice Pablo, son eso, momentáneas. ¿Qué se compara, hermano, con la bendición eterna? Imagínese si Abraham no hubiera escogido obedecer a Dios. Si Abraham no hubiera escogido ser fiel al pacto con Dios. ¿Qué habría pasado? La bendición a través de su descendencia no se hubiera cumplido en su familia. Pero cuando usted es fiel a Dios, a lo mejor usted nunca lo llega a ver, pero esa bendición va a alcanzar a su hijo, a su nieto y aún después. Si tiene dudas, hermano, acérquese a la palabra de Dios. Conozca a ese Dios. Un Dios que habla, un Dios que cumple, un Dios que tiene planes y propósitos perfectos. Y si tiene dudas, siga meditando, siga yendo a la Biblia día a día y conozca a ese Dios. La adoración entonces, ¿qué implica? Obediencia y fe. Una fe y una plena confianza de lo que Dios nos pide y por donde Dios nos lleva es bueno y es perfecto. Oremos a Dios. Padre, en esta hora te agradecemos, oh Dios,
por tu promesa, por tu palabra, por tus planes, por cada cosa que está pasando en nuestras vidas. Pablo dice, acérquense a Dios con acción de gracias, presenten sus peticiones con acción de gracias al Señor. ¿Por qué con acción de gracias? Porque tu plan es perfecto. Y a veces en el momento no podemos entenderlo, pero sabemos de que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. En esta hora te agradecemos. Queremos adorarte, Dios, no únicamente con nuestra oración, con nuestras palabras, con nuestro canto, con nuestra vida en obediencia. Y una obediencia que esté fundada en tu palabra, en fe, en plena confianza en ti. Padre, te agradecemos, entregamos nuestra vida a ti en adoración. En el nombre de Jesús. Amén.